para hablar un poco de salud. Bien, ¿Mm? bien, bien. Atención, tenemos en línea al querido amigo Pablo Legal, kinesiólogo él, para charlar un poquito sobre diferentes temas que tienen que ver justamente con su especialidad y más que nada en estos tiempos. Así que bueno, lo vamos a saludar. ¿Cómo estamos, Pablito? Un gusto charlar con vos. Buen día. Hola Carlitos, hola, buen día a toda la gente que está escuchando la radio en este momento, a toda la producción ahí. Bien, ¿cómo va la cosa? Trabajando, ¿no? Bien, a full, mil disculpas que no pude pasar por allá, se me pasó con esto del feriado organizando turnos y Me eso, y bueno, imagino, me imagino. así nomás Bueno, es. justo que yo, Sí. que si venía al estudio, le estaba por mostrar dónde me empezó a doler. Yo creo que una Me lesión. avisaron, por eso fue que también organicé no ir, nada, mentira Ah, qué Carlitos, malo pasate que es. cuando quieras, pasate cuando quieras. Bueno, hoy vamos a hablar de las lesiones musculares porque los muchachos en el fútbol están muy lesionados, ¿eh? Después le vamos a preguntar Sí. a Pablo si puede ser que en nuestra zona las lesiones musculares se den por el tipo de terreno que tienen las canchas de fútbol. Dale, sí. Y la edad. Tiene mucho que ver. Sí, la edad también. Claro, ya no estamos más chicos, ya no somos No, más claro, exactamente. Exactamente. Pero bueno, jovencitos, hoy así más que nada, Pablo, querés hablar Sí. un poco de lo que tiene que ver con las lesiones musculares, los desgarros, las contracturas, las contusiones. Y bueno, Perfecto. son por supuesto lesiones que se dan a menudo, ¿no? Sí, a ver, son parte del deporte en sí, tanto del deporte amateur como se realiza acá, que es para a veces distracción o algo, y también hasta el deporte de alto rendimiento, como se ve en los clubes de primera de fútbol, en los mundiales, Copa América. Sí. Son lesiones propias del deporte por las exigencias que a veces se tienen, ¿no? Claro. ¿Y cómo uno se da cuenta cuando tiene las lesiones musculares? Obviamente que vos con tu especialidad seguramente ya con que te cuente cómo es el dolor ya lo debes sacar. Pero Sí, uno ya se imagina, se acostumbra a este tipo Claro. de lesiones y bueno, se da la idea, pero obviamente siempre se necesita una inspección y un análisis un poquito más profundo. Pero sí, a ver, las lesiones, el principal síntoma siempre, el que casi siempre está, es el dolor, Ujú. y es el que muchas veces termina siendo la alerta para ir a consultar o ir a ver, cuando el dolor a veces se va solo y a veces no. Claro. Entonces, a la vez el dolor generalmente se ve acompañado de un proceso inflamatorio, Bien. sea este que se nota o que se lo ve o que se lo siente, o tal vez no, es un proceso inflamatorio más pequeño o más profundo, pero que genera el dolor y es lo que a uno lo limita, ¿no? Y le impide realizar las actividades. Bien. El tema por ahí, Pablo, del grado de las lesiones también depende muchas veces de la competencia, o un amateur se puede lesionar de la misma manera que un jugador profesional. No, de la misma forma. A Mira. ver, hay muchos parámetros, entre eso está primero la preparación física y la resistencia del cuerpo, como es, y segundo, generalmente la fuerza del trauma que genera la lesión. Mira. Como hablamos la otra vez, tenemos las tres estructuras básicas que son las que nos permiten movernos, que son las estructuras rígidas, que son los huesos, Sí. las estructuras flexibles, que son las articulaciones, que es donde los huesos arman su punto de unión, y lo que genera el movimiento, que en este caso son los músculos, ¿sí? Son los tres tipos de tejido que generalmente son los que se diferencian según su tipo de lesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, las más frecuentes suelen ser la parte de las lesiones musculares, ¿sí? Lesiones musculares, hablamos de contracturas, hablamos de desgarros. Los músculos son tejidos blandos, pero son flexibles. Entonces, en esa misma función, a veces por falta de fuerza o por algún otro motivo o por un exceso de movimiento, se puede generar un desgarro o una rotura de las fibras musculares, ¿no? Bien. Perfecto. Pablo, y tiene mucho que ver también la alimentación, el consumir agua, en todo esto a la hora de... Sí, obviamente, que es para todo, incluso para el trabajo. A ver, acá todavía y mucho se ve el tema del trabajo, por ejemplo, hay muchos chicos que realizan trabajos de fuerza, que sea albañiles o gente que trabaja en carpintería, que está sometida a mucho esfuerzo muchas veces y que tienen su cuerpo preparado por su misma actividad física, su mismo Claro. trabajo, y hay personas que se dedican a cuidar su cuerpo, que se dedican a
a mantenerlo, ¿no? Personas que tratan de comer bien, de descansar bien, tal vez tengan trabajo de oficina o trabajo más tranquilos, pero a eso le suman un trabajo, por ejemplo, de preparación física en un gimnasio, entonces Claro. están también preparados para la parte del deporte. Claro. Y después también están y estamos muchos, ¿no? De personas que por ahí simplemente se dedican al deporte. Eso. No otra cosa por ahí no hacen más que llevar una vida normal, la alimentación que están acostumbrados y dedicarse al deporte. Pero en todo esto es muy importante el tema de principalmente el agua, ¿sí? El agua, estar bien hidratados antes, durante y después del deporte, durante el día, durante la vida misma es importante el agua. Así que, y después todo lo que sea, mientras uno más cuidados tenga, menos riesgo va a tener a que se produzcan estas lesiones, ¿no? Claro, claro. Bien. Una correcta alimentación, una correcta hidratación va a llevar que uno sea menos frecuente las lesiones musculares, porque el cuerpo va a estar preparado y ese músculo va a trabajar de manera eficiente y correcta, evitando así un poco, por ejemplo, el tema de lesiones musculares, Bien. que son generalmente por este problemática sobreexigencia, Claro. o falta de algún tipo de nutrientes o deshidratación. Entonces eso por ahí son los parámetros que llevan a las lesiones musculares, que es lo que vos me estabas preguntando. Claro. El tema de si influye o no el terreno también influye por ahí. En esta zona tenemos muchos terrenos bastante rígidos, Sí. bastante duros, entonces eso muchas veces termina influyendo en la parte del cansancio, en la parte en realidad sufre más la parte articular, pero Claro. también la parte tendinosa del músculo, que es la parte más rígida, sufre bastante en este tipo de terrenos. Claro, y a veces también no estamos acostumbrados a utilizar un calzado adecuado. Sí, totalmente. Un calzado que te dé estabilidad, Claro. o que te dé la eficiencia para que vos puedas moverte o más rápido o más Claro. seguro según el terreno, ¿no? Sí, y a veces pasa también, seguramente debes tener consulta, Pablo, y ya vamos a ir justamente a esa parte, de cuando vos decías, ¿no? Los gimnasios. Muchas veces uno dice, bueno, por querer apurar los procesos de, no sé, marcar más los músculos, todo, meto más pesa y no es lo correcto. Claro, sí, no, por eso siempre busco siempre hablar con los pacientes, explicarle, trato siempre con los mismos profesores, con los que trabajan acá en los gimnasios, de por lo menos estar al día de decirle, bueno, entender un poco las exigencias, los límites de cada persona. No, una persona no es igual a la otra. Claro. Las cargas, por más que tengan la misma edad y la misma apariencia física, las fuerzas no son iguales, los tiempos de adaptación también. Entonces todo eso tiene que ver a la hora de plantear y planear una rutina de ejercicios, ¿no? Claro. Eso es bastante importante. Y después también respetar los tiempos, en este caso hablando de lesiones, los tiempos de recuperación. Claro. Yo trato mucho, pero bueno, hay veces que no se puede, Y sí. pero trato mucho de explicarle al paciente los tiempos y por qué son importantes los tiempos, porque un desgarro muscular, y se sabe que según el grado de rotura, a ver, acá por ejemplo no se acostumbra a hacer una ecografía después de una lesión muscular, Claro. para saber qué tamaño tiene esa lesión muscular. Sí, algunos hablan de milímetro, ¿no? Se lesionó Claro, el jugador los jugadores con... de fútbol Claro. se la realizan constantemente, tienen una molestia, le hacen una ecografía, pero acá Claro. no se realiza. Entonces respetar un poco esos tiempos es muy importante para no volver a caer en una misma lesión del mismo músculo y la misma zona, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y vamos a suponer que cae un paciente al consultorio del doctor y bueno, diagnosticado justamente desgarro, contractura. En ese momento, ¿cómo empieza el trabajo justamente tuyo de kinesiología? Bien, el cuerpo, Carlito, y eso le explico a todos los pacientes, el cuerpo tiene las propiedades para hacer su propia reparación, ¿sí? El cuerpo solo va a reparar ese desgarro. Lo importante es, primero, entender los tiempos, respetar los tiempos para que eso sane de manera efectiva y esté curado, o sea, esté bien cicatrizado para cuando el paciente vuelva a la actividad. Claro. Hacer una progresión. Y después la importancia de la kinesiología es que esa lesión quede bien, ¿sí? A ver, por ahí para que se entienda, si pinchaste el auto, lo importante es que el parche que vos le pongas quede bien para que el aire no se pierda. Exacto. Ahora, si vos le metés pegamento en toda la rueda y le pones 50 parches,
tal vez no cumpla la función porque a la primera que vos le exigiste, Claro. el lugar donde vos pusiste, donde vos tenías que poner el parche, no lo pusiste. Claro. Entonces, Sí, se entiende. la idea del tratamiento es apuntar a que esa rehabilitación sea la más eficiente y que el deportista esté apto para cuando vuelva al deporte de volver a comenzar. Bien. Hola, buen día, ¿cómo está? Leonela le habla. Con Sí. respecto a los pacientes, ¿las Sí. consultas más frecuentes son por el área deportiva o por el área laboral? La verdad que acá mucho veo por el área deportiva porque por suerte, gracias a Dios, mucha gente realiza deporte, en los clubes se ve muchísimo, veo mucho, todas las semanas estoy viendo a chicos por ahí de fútbol o chicos de básquet, ahora también bastante de vóley. A ver, no porque eso sea malo, sino porque está bueno porque la gente hace mucho deporte y a la vez si tiene algún problema asiste a consultas. Claro. Y con eso también se aprende porque tal vez el próximo trabajo es más sencillo para uno incluso hasta entender y saber qué tiene que hacer, ¿no? Claro, claro. Bueno, me quedé pensando en el tema de los tiempos y cuánta razón tiene el profe Pablo, porque a veces uno dice, bueno, un desgarro promedio, un desgarro común, vamos a decirlo así, ¿cuántas semanas son? Y un desgarro común, sabemos, y lo vas a ver en cualquier club de fútbol, que estamos hablando de 2 a 3 semanas, siempre y cuando 2 o sea 3 chiquito. semanas, claro. Es algo pequeño, una molestia pequeña, un desgarro bastante puntual y se nota que sea pequeño, bueno, 2 a 3 semanas por lo menos. Bien. Y de ahí, obviamente, mientras más grande sea la zona del desgarro, si aparece un hematoma, que sería como un moretón, mientras más grande sea, más tiempo habrá que esperar porque habrá sido más grande el daño, ¿no? Claro, y a veces, no sé, a la segunda semana uno ya se siente bien y dice, no, yo voy a ir a probar, y ahí se arma el lío, ¿no? Sí. Es que muchas veces, eso es un problema. Ujú. El tema principalmente el síntoma del dolor es un problema. ¿Por qué? Porque al no sentir dolor uno cree muchas veces que Que está ya bien. está, claro. Yo trato muchas veces de recalcar y de hablar con los pacientes y explicarle que aunque ellos se sientan bien, los tiempos se deben respetar para evitar volver a caer en el mismo problema. Claro. Y volver a empezar de cero o incluso hasta veces mayor. Y sí, ¿sí? Claro. y sí. Entonces muchas veces explicar eso. Obviamente uno cuando cae a la consulta y cae dolorido, cae rengo, cae muy dolorido, muy molesto, lo primero que trato de hacer es aliviarle ese dolor y ese malestar para después sí trabajar específicamente la lesión. Pero muchas veces es el gran problema que una vez que se le va el dolor ellos piensan que ya están bien y quieren volver Claro. automáticamente, ¿no? Claro. Pablo, la última, por lo menos de mi parte, Sí, decime. ¿cuáles son las lesiones que por ahí duran más? ¿Hablamos de las lesiones musculares o por ahí lo que son los ligamentos y todas esas No, cosas? las lesiones ligamentarias Sí. llevan mucho más tiempo, muchas veces son quirúrgicas. Mirá, Por ejemplo, bastante común las lesiones de ligamento cruzado anterior, que muchas veces llevan cirugía y llevan sí. meses incluso. A ver, le digo a todos mis pacientes que caen acá con una cirugía de ligamento cruzado, por ejemplo, le digo, un jugador profesional está a la vuelta a los 8 meses en el deporte. Ajá. Una persona que está preparada físicamente, Claro. mentalmente, realiza Claro. kinesiología 2 o 3 veces por día, realiza todos los tipos de tratamiento últimos que hay, entonces están mucho más preparados física, mentalmente y en todo su entorno para volver dentro de esos 8 meses. Claro. Una persona acá que tiene que trabajar, que tiene que andar todo el día o que tiene que estudiar o algún otro motivo y que tal vez la alimentación no es la óptima, y yo siempre recomiendo darle un poco más de tiempo, 9, 10 meses y hacer un muy buen trabajo de gimnasio para estar preparado. Claro. Pero bueno, eso siempre va dependiendo obviamente de los pacientes y de sus ganas de volver al deporte o no. Entonces, Claro. pero sí, los tiempos generalmente de lesión ligamentaria van mucho más que incluso hasta algunas fracturas óseas demoran más una lesión ligamentaria a veces que volver de una fractura, tal vez sea una pequeña fisura, Claro. una pequeña fractura y en menos tiempo puede Claro. volver al deporte, ¿no? Claro, claro. Es el proceso también de cada uno, el proceso del cuerpo de cada uno. Sí, totalmente. Cada paciente es diferente, así que Sí. hay que respetar los tiempos y los momentos. Bien, bueno, estábamos hablando con Pablo Legal, kinesiólogo él, hablando justamente sobre las diferentes lesiones deportivas y bueno, a veces no tan deportivas, a veces un accidente Claro. doméstico, un accidente doméstico, Sí. exactamente. se puede o dar también. en la calle Sí, directamente y sí, bueno. sí, sí.
Sí. Conocí un amigo mío que, fíjate vos, con la moto se rompió los ligamentos. Ajá, sí, Imagínate sí, vos, sí. no sé cómo quiso hacer, que quiso parar como la bicicleta, viste, parar con el pie. Claro, Y poner bueno, la rueda, el pie en la rueda Claro. ahí, frenando. bueno, la cuestión es que se rompió los ligamentos y bueno, de la manera más tonta decía él, y bueno, son cosas que a Claro. veces pasan, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Tengo, por ejemplo, bueno, ahora el caso de una señora que está rehabilitándose, que no realiza deporte, nunca realizó deporte, pero bueno, tuvo una caída y se cortó el ligamento cruzado También, anterior, que por mira. ahí es típico de una lesión deportiva. Ujú. Se rompió el ligamento, se tuvo que operar y está realizando toda la rehabilitación. Y ella, por ejemplo, antes volvió a sus actividades y está bien, y de todas formas la estoy preparando para si el día de mañana quiere correr, quiere Claro, hacer Claro. gimnasio o algún otro deporte, esté preparada para hacerlo. Pero por ejemplo fue una lesión que no tuvo que ver con el deporte, pero que sí claro. está siempre relacionada al deporte. Claro. Pablito, a aquellas personas que Sí. quieran hacer consultas justamente en tu consultorio, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde estás ubicado? ¿El número de contacto? Sí, estoy ubicado en la calle Sarmiento, esquina Sargento Cabral. Atiendo todos los días por las tardes, suelo estar desde las 2:30 de la tarde en adelante. A la mañana no me encuentran porque estoy haciendo domicilio, pero mi número de teléfono siempre está en la ventana o en la puerta. Mi Bien. número es 3734 60 69 98. Me escriben, me consultan, me llaman, no hay ningún problema y bueno, se organiza el tema del tema de turnos, o el tema quieren hacer consultas, o horas sociales, por ejemplo, trabajo que la mayoría tiene acá con INSEP, Bien. no hay cobro de plus ni nada, así que directamente una vez que pasas por el médico y le hace la derivación, vienen con el pedido médico y se los atiende. Perfecto, Bien. ahí estamos, ¿eh? Bueno, después lo voy a consultar porque el talón de Aquiles me está doliendo. Listo, Sí. listo, no lo solucionamos, no ¿Se te preocupes, te soluciona? vamos a dejar porque me enteré que tenés un partido pendiente Sí, contra el equipo de Guille Forlín, así eso, que sí. ¿Te te voy anotás? a, ¿Te anotás como te jugador voy también a o dejar. no? Pues puedo ir como preparador, la verdad Ahí es que está, hace listo. bastante que Dale, no estoy yendo al fútbol, pero sí, tranquilamente apoyo logístico y dale. bueno, algunos silbidos contra el otro equipo No, puede y haber. puede haber lesiones hacia el otro equipo, más, Claro, así o que... puedo directamente atrasarle sus rehabilitaciones, no, mentira. Gracias, Pablito. Dale, Carlito, un abrazo grande, saludos a todos. Que tenga buen día. Sí, Gracias.